Bienvenidos a su podcast Literatura a Pelo. Hoy estamos con el escritor Salazar, sí. Luis Salazar, Sí. que viene a presentar su libro. All Track, 1991. Ok. Sacaste un libro de cuentos. Sí. 15 años me tomó, nada más. Sí, ahí. Y eso fue lo mejor que pudo haber hecho en 15 años. Por dicha hice otras cosas. Lo que tiene como muy interesante es que son varias tragedias y ahora que lo veo, cuando uno las junta, uno dice, qué vida tan trágica, pero, o sea, hay una separación de muchos años entre una y otra. Entonces yo creo que eso no habría sido posible, por ejemplo, en alguien que se decide hacer un libro en 2 años o en un año, no le pasa tanto. Eso está chido así. Y ¿por qué le tomó tanto tiempo? Porque vieras que hace como 10 años, de hecho, estaba leyendo unos libros de cuentos y me pareció como que ya todo había sido contado, ¿sabes? O sea, como que de verdad, como que ya no había absolutamente nada más que decir. Y entonces, como por un montón de tiempo, yo dije, yo creo que no vale la pena llenar las bibliotecas de polvo, ¿verdad? Y además, como que ahora hay tantos formatos nuevos, ¿verdad? Como que me he preguntado varias veces si vale la pena hacer, ¿verdad? Como imprimir un poco de hojas y empastarlas para ver si acaso esas historias llegan a alguien. Y entonces yo dije, qué innecesario. Creo que incluso uno de los cuentos dice eso. Hay un par de cuentos que lo mencionan, pero hay uno que lo dice así como con todas las letras, que es innecesario escribir, ¿verdad? ¿Para qué? Y lo que pasó fue que a la hora de el diciembre pasado, como que empecé a juntarlos y me di cuenta que tal vez todos juntos sí tenían un abordaje nuevo, ¿verdad? Como un enfoque nuevo. Entonces dije, bueno, sí, sí vale la pena como juntarlos y que sea como una sola materia, ¿verdad? Como que sea un solo chunche. Tal vez hace 10 años sí tenía razón cuando dije, este bicho por separado, pues no es la mayor cosa. Pero juntos me parece que sí hacen un mecanismo, ¿verdad? Sí hacen algo. Uh-huh. Ujú. Y mejoraron los cuentos después de tantísimo arreglo. Vieras cómo he pensado eso, porque sí los he arreglado mucho. O sea, me he dado cuenta que a la primera idea que se me ocurre generalmente no está tan buena, como que, bueno, por lo menos yo soy una persona que me gusta mucho depurarla. Y una cosa que he pensado es como que son tragedias, ¿verdad? La mayoría de los cuentos. Entonces, cuando uno está contando una tragedia, primero creo que la está contando como para poder darle sentido, ¿verdad? Como para poder decir, esto tiene que haber pasado por algo. Y segundo, uno necesita cómplices, ¿verdad? Uno necesita como, hey, pero verdad que estuvo bien, verdad que estuvo bien manejado, verdad que tal vez no es tan grave, ¿verdad? Creo que este formato de cuentos, sobre todo, donde lo que yo estoy haciendo es cronizar, si ese verbo existe, no sé, algo que pasó, ¿verdad? Tal vez un poco ficcionado, pero que finalmente pasó, lo que busca son cómplices y a veces al ruego, o sea, a veces demasiado. Y yo creo que esto de revisarlos tanto y de curarlos tanto tiene que ver como con detectar cuando hay un ruego, como cuando uno dice como aquí estoy yo siendo desesperado por tener empatía, ¿verdad? Como porque se pongan de mi lado. Entonces, digamos como que lo que yo creo que es muy interesante es poder abstraerse ya luego de la historia y poder decir, em, ok, yo ya no necesito más empatía porque ya vendrá por otros lugares, ¿verdad? Por los amigos, por la familia, por donde sea. Pero el cuento no la necesita, es solo una historia. Entonces, como poder abstraerse y decir como, ahora sí, voy a leerlo como una historia y machetear todas esas partes, ¿verdad? Como que ruegan empatía, me parece que es súper saludable para la literatura y para el libro. Entonces yo creo que sí le han ayudado, espero. Y por ahí, bueno, si el lector detecta que siguen quedando rezagos de eso, ¿verdad? Como de ese ruego, pues
hice lo mejor que pude. Ok. Las historias tienen que ver mucho con prestar atención. Ujú. Eso es bueno, prestar atención. Yo creo que siempre es bueno prestar atención porque estoy completamente convencido de que la vida es apenas un ratito. Y bueno, esos cuentos son prueba de eso, ¿verdad? Porque hay eh, mucho deterioro, mucho dolor, muerte incluso. Y a mí me parece que la forma más divertida de estar aquí en el planeta, este ratito que le toca a uno de existencia, es con curiosidad, ¿verdad? Y poniendo muchísima atención. Entonces, en lo que sea, el territorio en el que uno esté, ¿verdad? Y en el territorio que trabaje, la atención difícilmente lleva a algún lugar, eh, no sé, doloroso. Hay uno de los cuentos, de hecho, donde la personaje que es la narradora se pregunta eso mismo también, como que dice, como, mira, tal vez yo debería olvidar un par de cosas, tal vez no debería estar tan atenta. No es bueno, es peligroso en ciertos contextos prestar demasiada atención, hay que hacerse el maje. Pero en términos generales yo diría que sí. ¿A vos cómo te ha ido con eso? Como que vos sentís que a veces es buena idea no poner atención en algún contexto, que te acordes. ¿Qué? Eh, ¿Usted cree que su libro es la cumbre de la literatura y resume la sabiduría de poner el peso de la experiencia en las palabras? No, no, no. ¿Por qué decís eso? No, no, jamás. Dios guarde. Madre, no me diga eso, no. Ya me preocupó. No, espero que no. ¿Se imagina que esa sea la cumbre? ¡Qué madre! Mae, Ujú. para los soldados japoneses, hablar de la tumba propia antes de la batalla es de mala suerte. Ujú. ¿Por qué? No hay que llamarla. No hay que llamarla ni un poco. Em, y no mencione la derrota, porque solo el hecho de haber estado presente ya debería ser suficiente. Pero sí, como eso, como los términos japoneses es algo que me llama mucho la atención y que también se mencionan en un par de historias. Raro como no hablar de la derrota, pero después hacer un libro sobre tragedias, ¿no? Sí, sí, y yo creo que tiene que ver como con esa revisión de la derrota, ¿verdad? Como revisarla para ver qué aprendimos. Y yo creo que eso de la optimización constante no necesariamente es japonés, pero Toyota lo tiene mucho, por ejemplo, ¿verdad? Ah, y el carro es Toyota. Gracias, Toyota, por patrocinar este libro. Y que es como eso, como, ok, bueno, vamos a pasar con la mayor gracia posible y el mayor humor posible a revisar estas cosas que sucedieron a nivel familiar. Em, para ver qué fue eso, ¿verdad? Porque cuando pasa una tragedia, sobre todo a un nivel tan cercano como el familiar, em, uno lo que se queda, por lo menos por un tiempo, revisando es como, ¿qué fue esto? ¿Se puede haber hecho algo para que se evitara? ¿Se puede hacer algo para que no vuelva a pasar? Pero incluso después de esas revisiones tan pragmáticas, está como ok, ¿qué, ¿qué soy yo después de esta tragedia, verdad? Como, ¿qué quedó? ¿Quién quedó? ¿O quiénes quedamos, verdad? Em, y sobre todo, sí, digamos, como ante ya tipo la tragedia última, ¿verdad? Que es como que alguien fallezca, pues yo creo que sí uno se queda haciendo como una revisión de quién es uno y, y qué significa todo esto y qué significa el tiempo que compartimos con esa persona, ¿verdad? Como esos duelos, eh, yo creo que merecen la pena revisarlos. Y alguna vez creo que comentábamos sobre que hay una deformación profesional en a veces solo querer hablar de eso, ¿verdad? Como que uno dice, ¿puedo hablar de otra cosa que no sea lo más traumático que me pasó en la vida? No sé, o sea, no sé si se puede hablar de otra cosa. Yo intento, y para eso son también tantas revisiones de los cuentos, ¿verdad? Como, ok, esto definitivamente tiene que ver con algún evento traumático, pero voy a tratar de hacerme un poquito para atrás, ¿verdad? Como de alejarme de la historia
para ver si lo puedo ver con otros ojos y contar algo distinto. Y a veces en ese territorio, pues es donde pasa el humor, ¿verdad? Como en alejarse un poco. A veces pasa inmediatamente, a veces, ¿verdad? Como contando, como es que, no sé, el carro casi se incendia, uno se ríe hasta en el momento en el que está sucediendo, ¿verdad? Que eso es lo más, yo pienso que es de las cosas más hermosas que le pueden pasar a uno en la vida, como ante ante los accidentes y como ante los obstáculos, en tiempo real, ¿verdad? Poder decir, esto está demasiado divertido, o sea, esto es ridículo, no es posible que me esté pasando esto. ¿Cuándo lo amerita, verdad? Porque hay cosas que definitivamente no. Ujú. De hecho, Cassiari, bueno, ahorita cuenta sobre todo Ujú, el ujú, tema de Orsay, pero ujú. Cassiari tenía un cuento que se llamaba Los carros antes eran gente, que es muy bueno porque habla que las cosas tal vez unas décadas para atrás tenían un toque más de personalidad, ¿verdad? Ujú, Y va como categorizando y poniéndole personalidad a los distintos carros y diciendo, más este carro era una profesora, este carro era un jubilado, es, ¿verdad? ujú. Como por cómo se veían Ajá, y cómo funcionaban, ¿verdad? ajá. Eh, Hubo un momento en donde usted volvió a ver el carro, porque bueno, tal vez esto hay que desarrollar un toque más, ¿verdad? Ajá. Que el nombre del libro va de acuerdo al Ujú. carro. Pero que usted dijera, mae, claro, este mae es el vehículo, literalmente, de todo lo que yo quiero contar. Y es porque tiene esta personalidad y estas características. Que sí, qué interesante pregunta, porque yo me di cuenta tarde que él era un protagonista importante. Em, lo que pasó, yo creo, ahora voy a tratar de recuperarlo, porque ni siquiera tengo muy claro en qué momento pasó, pero como que las partes más divertidas de esa tragedia tenían que ver como con esa mirada como con ternura y simpatía hacia lo que sea que haya provocado la tragedia. Entonces, cuando dije como, bueno, pero tal vez puedo contar algo sobre el carro, me di cuenta que el carro tenía, para mí, digamos, desde mi punto de vista, tenía esa mirada desde siempre. Fue facilísimo escribir sobre el carro. O sea, fue demasiado fácil porque fue como, si yo les contara, tantas veces he visto este carro como con odio y con ternura a la vez, que es muy fácil hablar sobre él. Y ahí me di cuenta que él estaba participando de otro montón de cuentos, ¿verdad? Como escribiendo sobre el carro, dije como, ok, pero digamos, también hay uno que se trata sobre unos varonazos, ¿verdad? Como dos varonazos muy seguidos. Y entonces el carro estuvo presente. En emergencias, ¿verdad? Como lo primero que yo he hecho es como agarrar las llaves del carro y subirme al carro e ir a donde sea que esté pasando. Entonces, sí, o sea, definitivamente fue como un momento de darme cuenta. Vamos a ver, habían tal vez unos 8 cuentos anteriores al 2025. Y lo que hice fue como juntarlos. Todavía no sabía que se iban a tratar sobre el carro o que el carro era como un eje temático. A la hora, por ejemplo, de escribir el noveno, que creo que no fue el noveno, pero digamos que fuera el noveno el del carro, dije, qué fácil fue escribir sobre el carro. ¿Por qué? Y cuando revisé los 8 para atrás, dije como, mira, como un hilo conductor muy divertido, ¿verdad? Y como muy humorístico, es que el carro siempre está presente en la vida de esta familia, ¿verdad? Para bien o para mal, siempre está presente. Entonces ahí fue donde dije, no, no, definitivamente el libro se llama como el carro, porque es es lo más permanente que ha pasado en esta familia. Y el editor me dijo algo muy divertido esta semana, de hecho, que me dijo, es que lo que tiene muy, o sea, lo que es muy, muy, muy reconfortante sobre el carro es que se puede reparar, que se le pueden cambiar partes, a un ser humano no. Y uno lo contrarresta en el resto de los cuentos con seres humanos, ¿verdad? Como ojalá fuera en un carro, que se puede conseguir un foco en Serbia, pero esta persona no, ¿verdad? Entonces me dijo como en ese libro eh, nadie sale ileso, únicamente el carro sale ileso, ¿verdad? Fue lo que él dijo. Me pareció una descripción muy divertida. Pero sí, se me acaba de olvidar cuál fue la pregunta. No sé cuál era la pregunta. A mí también. ¿Por qué tiene sentido escribir sobre un carro en Costa Rica? Yo pienso que tiene todo el sentido del mundo. De hecho, en la primera historia traté, eso es una de las revisiones que hice, que tal vez fue demasiado enfático, pero bueno, yo creo que el lector decidirá si es o no es demasiado enfático.
donde dice, somos el país carretera. O sea, como que pareciera que todo lo demás es lateral, como que se arreglan calles, ¿verdad? Se hacen constantes puentes, se intenta diseñar el tramado vial y no, ni siquiera, digamos, como tenemos claro cuáles son las otras respuestas. O sea, tengo entendido, por ejemplo, que el tren eléctrico, que se mete en temas, ¿verdad? Ya, de movilidad nacional, pero pienso que el tren eléctrico por la topografía de San José es complicado de hacer. O sea, como que no es hagan un hueco y ya, porque, digamos, el río Torres y el río Aguilar circulan San José así, ¿verdad? Entonces, es como, va a pasar como por montaña, río, exactamente lo mismo que le pasó a Circunvalación, ¿verdad? Que es como puente, hueco, puente, hueco. Y no es fácil hacer un tren rápido que atraviese San José. Entonces, a lo que voy es que incluso otras maneras de circular en el país y de hacer vida en el país y de vernos, ¿verdad? Y de tocarnos, ni siquiera están muy claras. O sea, que están como incluso buscando financiamiento, ¿verdad? Del, no sé, del BIC, del EBI, no sé. Pero entonces, lamentablemente, se hace demasiada vida dentro del carro. O sea, pasa demasiado uno tiempo en el carro. Y el libro tiene como esa mirada, como, bueno, ya que me tocó estar vivo acá, ¿verdad? Como cuál es creo que la expectativa de vida de los hombres en Costa Rica es como 86 años y mujeres 87, creo que anda por ahí, según la última encuesta de hogares del 2023. Alguna vez lo leí, pero, pero digamos, si le toca a uno, ¿verdad? Apenas 80 y pico de años aquí metido y la mayoría es en el carro, yo creo que tiene mucho sentido decir, bueno, entonces desde el carro cuento las cosas. ¿Qué me queda? ¿Verdad? No es como, también en parte es un poco accidental, ¿verdad? Como, ¿qué les puedo decir? Estas cosas pasaron y yo estaba en el carro, ¿verdad? Y también abre la pregunta de cuántos acontecimientos importantes además nos irán a pasar, ¿verdad? Como que, no sé, nos den la noticia así como, mira, vos y tu pareja van a ser papás. Y uno, buenísimo, déjame que llegue a después del semáforo que está en rojo y esperar una hora aquí en la General Cañas para alegrarme. Tengo que alegrarme dentro del carro y tengo que sufrir dentro del carro. Entonces yo creo que tiene como todo el sentido del mundo hacer un libro y también es un poco sintomático y triste que yo diga como, bueno, ¿de qué se puede hablar en este país? Y sea como pues hay que hacerle una carta de amor al carro, ya que uno está aquí metido permanentemente en una lata. Sí. Y es loco porque incluso están los pueblillos, o sea, si usted va y le pregunta a la gente como, ¿qué está mal? O sea, ¿qué le pediría usted al alcalde que está postulándose, verdad? Que arreglen las calles. Y es como tal vez gente que ni siquiera tiene carro, pero que ve como el progreso en que haya una buena calle en el pueblo. Eso es, yo pienso que incluso me parece que fue en un par de administraciones anteriores que yo decía como cuando estaba lo de la platina y todo esto, ¿verdad? Como que la circulación para entrar y salir del gran área metropolitana era horrible. Yo decía como si un gobierno de verdad dijera, yo no voy a hacer otra cosa que no sea infraestructura vial, la gente lo recordaría con cariño. Es raro, ¿verdad? Como que la gente vea solo progreso en eso, ¿verdad? Como la única manera, la única demostración fáctica, ¿verdad? De que algo está pasando bueno es que ahora nos movamos un poco más rápido y que se vea. Y es muy interesante también, bueno, creo que en uno o dos cuentos lo menciona, digamos que yo pasé como toda mi niñez y adolescencia en los barrios del sur, ¿verdad? Yo soy de los barrios del sur. Y entonces, digamos, la circunvalación vino como a hacer una frontera durísima. O sea, son muros de 15 metros de altura separando lo que antes era un barrio que se veía, ¿verdad? A la distancia. Uno decía, estoy en Atillo 5 y desde aquí veo Atillo 4. Ya no se ven. Entonces, es como durísimo que yo creo que incluso los propios vecinos a los que les pasó eso digan como lindo progreso. O sea, yo tengo una tapia enfrente de mi casa. No creo que los vecinos que la tienen enfrente digan exactamente eso, pero el resto del país sí dice como, y lo vale, ¿verdad? O sea, qué bueno que le pusieron una tapia enfrente porque yo puedo circular con mi carro por encima. Sí, yo creo que sí es una cosa completamente nacional. Y eso sí, o sea, tal vez yo intenté por todos los medios posibles, digamos, como que la mirada del libro no fuera una mirada exclusivamente del Valle Central de Costa Rica. Es difícil porque es donde he pasado la mayor parte de mi vida, ¿verdad? Como que solo he ido a las zonas rurales
de vacaciones, básicamente. Pero yo entiendo, digamos, que hay otras realidades. Hay un cuento que sucede en Tortuguero, que es un lugar donde, digamos, puedo hablar un poquito más porque he pasado un poquito más de tiempo ahí. Em, pero de ninguna manera, ¿verdad? Como que le apostaría a que pueda hablar como por el resto de todo el país cuando hay unas realidades tan distintas, ¿verdad? Como en Guanacaste, en la zona norte, en la zona sur, ¿verdad? Deben referirse al carro en términos distintos, pero igual ahí está presente, como no podemos ir de Draque a Quepos si no hay un carro. ¿Cómo, de hecho, cómo se llega por la costanera? ¿Cómo se llega? No hay. Y habrán, digamos, como rutas de bus, existen. Seguro hay como una al día, no sé. Seguro. Ujú. No te conozco. Sí, yo tampoco. Aquí dice, en mis anotaciones, Ajá, ajá. la lucidez no ayuda, solo registra. Uy, eso es cierto. Yo estoy convencido de que es eso. Eh, bueno, no sé cómo habrá sido como el crecimiento en el conocimiento de esta cosa, ¿verdad? De la realidad, del mundo, de cómo funciona el universo. Pero por lo menos cuando yo estaba pequeño tenía la ilusión de que entre más supiera, mejor me iba a ir, ¿verdad? Como, hey, voy a llenarme de conocimientos, voy a leer más, voy a prestar atención, ¿verdad? Como, no sé, a los contenidos académicos. Y, y como con el paso del tiempo, a veces eh, parece inevitable que hayan cosas que se rompan, ¿verdad? Como, o que hayan grietas y que hayan injusticias, sobre todo. Eh, entonces a veces, y lamentablemente, yo pienso que las voces más lúcidas del planeta a veces lo que hacen es como recordarnos, ¿verdad? Como, hey, acuérdense que hay gente sufriendo, acuérdense que los sistemas están permanentemente en estado de ruptura, ¿verdad? Que hay que cuidarlos. Y a veces, pues lo único que hacen esas voces, perdón, quiero reformular eso, no es lo único que hacen, pero una cosa que hacen como con mucha fuerza es registrar eso. Y, y en términos generales, digamos, como una persona, ¿verdad? Como un individuo que está viviendo su vida y tratando de buscar su sustento y ya, eh, cuando tiene muchísima lucidez, lo que hace es como tomar nota, que esas notas pueden servir para el futuro, para que le ayude en el futuro, pero que, digamos, ese tal vez lo que está en posibilidad de usar para el futuro es como un 10% apenas de todos los conocimientos que acumuló. El otro 90% son cosas que uno dice como, ah, bueno, y me anoto, ¿verdad? Así como, eh, mira, las, las hojas del bejuco se caen en agosto, ¿verdad? Y uno dice, Buena ¿y eso? bomba esa. Eso es bueno. ¿Verdad? Pero digamos, como ese conocimiento, uno lo registra y dice como, ¿tendrá alguna utilidad en algún momento de mi vida? Yo pienso que un 90% del conocimiento de uno no. O sea, nada más es como, no, anóteselo por ahí, ¿verdad? Y disfrútelo, porque eso es lo que vinimos a la vida, ¿verdad? Como a disfrutar de esos descubrimientos. Pero así como útil, no sé si son útiles. Ujú. Bueno, un saludo a todas las señoras en casita que nos están viendo. Estamos con Saludos. Luis. Luis Salazar, aquí Ajá. en Literatura en Cuatro Patas. Ujú. ¿Por qué los cuentos se interconectan? ¿Importa eso? Ajá. Yo creo que yo creo que no importa. O sea, yo creo como que tal vez como material literario eh, es un artefacto más, pero es un artefacto que yo disfruto mucho. O sea, las personas que tengan la oportunidad de leer el libro van a ir descubriendo que hay lo que a mí se me ocurre llamarle motifs, como en un musical, que hay como unos acordes, ¿verdad? Que empiezan sonando de una manera en las primeras canciones del musical y luego uno se los va encontrando en canciones posteriores, ¿verdad? O en melodías posteriores. Y el compositor del musical, a propósito, los va como acumulando, ¿verdad? Como que dice, bueno, aquí hay una pequeña melodía, ¿verdad? Como, bueno, el leitmotiv más famoso que hay es el de una boda, ¿verdad? Que es un tan, 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 tan.
Entonces lo voy a poner aquí, ¿verdad? Como al inicio, y luego lo pongo un poquito después, y luego lo pongo más adelante. Y yo intenté hacer eso con los cuentos. ¿Por qué? Le sube, digamos, como la calidad literaria. No tengo idea, pero vieras qué divertido. Es que fue demasiado divertido, fue un juguete. Yo pienso que si no me, o sea, si voy a agarrar textos que duré 15 años escribiendo y no me divierte hacerlo, me pego un tiro ya mismo. De verdad, o sea, como que yo lo que quería era disfrutarlo y parte del disfrute, cuando incluso estaba pegado en uno de los textos, era decir como, bueno, pero ¿cómo conecto esto con aquello que ya dije? Y esto, ¿qué repercusiones tiene si lo conecto? ¿Y cómo lo puedo conectar otra vez después? Yo creo que eso fue, o sea, no sé si vale de algo. ¿Vale de algo? No sé. Nada. Usted es el escritor. Alguien dígame si vale de algo. Usted en casa, dígame si esto Usted, vale de algo. señora, allá en Sí. casita, que nos está escuchando, díganos si esto vale algo. Bueno, seguimos aquí en literatura y arracache. Ujú, Sin ningún pudor de psicólogo, ujú, estos textos son el VHS de El Aro, ujú, eh, la película de Terros. ujú. ¿Por qué? Porque a mí no me importa bajo qué mecanismos ni quién sufra en el proceso. No, mentira, eso sí me importa. Pero la premisa, digamos, de la película de Aro es que se tiene que propagar, ¿verdad? Que se tiene que viralizar el VH. Y bajo todos los medios posibles. Y los medios son súper crueles, ¿verdad? Es como, van a ver esta película y el que la vea, si no la comparte, se muere. Entonces, invitadísimos a que compartan el libro Y a que no se y que mueran. no se mueran, o en 7 días los llamo. No, pero eso, como que el, la idea es que estas historias lleguen hasta donde puedan llegar y hasta donde sea posible llegar. Y que ojalá, ¿verdad? Como que se disfruten y se compartan. Eh, por los mecanismos que sean, ¿verdad? Como voy a eventualmente grabarlos en audio, los cuentos, y a compartirlos. De aquí hubiera sido muy valioso tener el PDF imaginario. Lo vamos a poner aquí. Sí, Eh, ahí está. Ese. Ajá. ¿Verdad? Compartirlos en PDF o bajo los mecanismos que sean. Pero uno lo que quiere es que lo lean finalmente, ¿verdad? Yo pienso como que escribir es pensar en voz alta, ¿verdad? Como que uno dice como, uy, mira, esto se me ocurrió, pero ¿cómo hago para que llegue al otro lado? Y, y entonces, si la forma a la que llegue al otro lado no debería importar el formato, no debería ser necesariamente un grupo de hojitas engrapadas. em, a ver, ¿cómo decimos esto? Todos los escritores en un inicio escriben para sí mismos. Ujú, Escribir es un acto de clase egoísta y solitaria. ujú, Tal vez el mejor y más noble de los actos de su clase. Em, Después dice, ujú. no se vale que solo yo me quede con esta sensación, compartirla acompaña. Ajá. Esa es una cita muy conocida Sí, de, eso, mira, de se Johann registra. Sebastian Mastropiero. Sí. Mira, a mí me parece que se registra en uno de los códigos sumerios, ¿verdad? De 3000 años de antigüedad. Eh, sí, o sea, yo pienso que la gente que dice, ok, voy a tratar de poner esta idea en palabras, ¿verdad? Que finalmente es lo que intenta hacer uno. eh, Está concentrada absolutamente en eso. Y por eso, digamos, como que es entendible que muchísimas personas que tal vez no tienen como no sé, la libertad que tengo yo, que por ejemplo, bueno, no tengo hijos, ¿verdad? Eh, no puedan como desarrollar sus ideas como con tanto tiempo. Entonces, em, yo me imagino que tener una familia alrededor, digamos, y intentar hacer esto, debe ser bien complicado, sobre todo cuando hay bocas pequeñitas así de 1 metro de altura diciendo tengo hambre, ¿verdad?
Y entonces por eso lo considero como un acto bastante egoísta, ¿verdad? Como en este momento nadie se va a meter, nadie me va a interrumpir, estoy haciendo algo porque tuve una idea, ¿verdad? Y esta idea merece ser comunicada al mundo. Y en algún punto como que lo conversé con amigos, así en historias de Instagram, que les decía como, yo pienso que por lo menos es saludable preguntarse como, ¿vale la pena? ¿Verdad? Como a decirle a la gente como, hey, vean, aquí está una idea mía, eh, lea lo que pensé, ¿verdad? Es como un poco extraño, pero creo que por eso también me tomó tanto tiempo, porque me parece bastante egoísta decirle a la gente, suelte lo que está haciendo, vea, no vea las noticias, no se eche el mundial, lea el libro. Y no sabía, no estaba seguro como de si disponer de así del tiempo de la gente. Hasta que por fin como que vi algo, ¿verdad? Como que dije, como, bueno, ahora creo que sí. O sea, como conjunto creo que sí. Entonces ahora sí, egoístamente, dejen de ver Croacia, este, Estados Unidos y pongan la atención a mi libro. Ya, en este momento, suelten. Sí. O bueno, imagínate competir como Una contra. petición difícil. Es complicadísima. Pero incluso, ¿verdad? Como que ahora hasta ni siquiera es como suelten el control remoto o apaguen ese tele, es como suelten los 3 aparatos que tienen encendidos, ¿verdad? Porque mientras están viendo el partido también están viendo en tiempo real otro en el teléfono o conversando, ¿verdad? Ahí como por mensajes. Entonces es como, tienen que Deje de soltar todo sextear. eso, deje Deje de de sextear sextear. ya para, Y vea qué triste que y es vea qué todo. triste esta historia. Ay, ¿cómo le va a decir uno eso a la gente? Sí. Digamos, ¿verdad? O sea, como abróchese el pantalón, súbaselo Súbase el zipper. y póngase a leer esto y póngase a llorar conmigo, ¿verdad? Pues me parece un poco abusivo, pero invitadísimos a que lo hagan. Lo van a pasar mal. ¿El libro está basado en hechos reales o simplemente no le dio la información, la jupa para inventar algo que no fuera tan depresivo? El libro está basado mayoritariamente en hechos reales, con licencias literarias. Pero digamos, las licencias literarias no eran como voy a contar esto para que quede mejor, sino voy a contar esto porque de alguna manera la persona que lo esté leyendo se va a entusiasmar más, ¿verdad? Como eso. Y bueno, eso creo que sí se lo debo completamente a Hernán Casiari, ¿verdad? Que en algún punto. Que nos eh, está viendo ya en casita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Eh, Sí, que él nos insistía muchísimo en que la historia en sí misma es la protagonista, ¿verdad? O sea, la metáfora que él usaba era que la historia es la novia de la boda y uno apenas es el wedding planner, ¿verdad? Entonces es la que se tiene que ver hermosa y es la que tiene que sobresalir y uno está apenas ahí como para cuidar, como que de verdad esté sucediendo eso. Entonces, el narrador debe verse, ¿verdad? Exclusivamente cuando se metió como a empujar algo, ¿verdad? Como a ayudar a algo. Mira, que se le quedó atorado el vestido de la novia, entonces se lo desatora para que la novia siga caminando, pero no debe verse ni en las fotos, no debe verse mucho. Entonces sí, son acontecimientos reales y cuando yo metí la mano fue porque dije como, bueno, es que esto mejora la foto, ¿verdad? Como esto le ayuda a esta historia como a llegar al punto que debería llegar. eh, sí, como que la encamina, ¿verdad? Como que le ayuda tal vez, qué sé yo, digamos, como que hay acontecimientos que dentro del mismo cuento sucedieron meses después, pero si yo les digo a ustedes, ¿verdad? Como, y entonces esperemos unos meses. Ese mes, de hecho, tuve que ir a la IA y hacer unas vueltas, ¿verdad? Elipsis. Elipsis, y sí, hay que saltar rápido. Entonces, la manera de cabalgar, ¿verdad? Como que hacer que la novia se mueva más rápido hacia el altar. eh, Ahí sí tuve que meter un poco de ficción o exageración o cambiar cosas, ¿verdad? Pero es como eso, como para ayudar a la historia. Ujú. Y sí, o sea, de nuevo, digamos, como que me queda la sensación de que la gente diga, como, madre, qué tipo, qué vida tan depresiva. Vamos a ver, ¿verdad? Como hay como 40 años de acontecimientos, entonces, y tal vez son los más graves, ¿verdad? Como, no es como que todos los días me pasan cosas así, espero.
para la gente que no lo conoce, que es Toda. básicamente todo el mundo, Ujú. ¿quién es usted y por qué la editorial Orsay decidió gastar papel en usted? Qué buena pregunta. Tengo secuestrada a la hija mayor de Hernán Casiari. No, bueno, el proyecto en sí de Orsay a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿verdad? Porque es como bastante disruptivo. Como que ellos decidieron tratar de democratizar la cultura lo más que se pudiera y liberar los textos y hay muchísima apertura entre lectores y escritor, que eso es lo que ellos buscan, conectar a las personas creadoras como con personas que quieren consumir ese contenido. Eh, y les llaman así, creadores de contenido. No, mentira, les llaman escritores. Pero siempre he estado como muy pendiente de las noticias que ellos publican. Y el año pasado me llegó una noticia de que habrían unos cupos para autores que tuvieran obra escrita y que quisieran como publicar, ¿verdad? Que quisieran llevarla como hasta los últimos confines de la imprenta. Y tener un ISBN. Para la gente en casita que no sabe qué es un ISBN, es como un código de barras que tiene cada libro en el mundo. Entonces, yo dije, yo no me muero hasta no tener uno, ¿verdad? Porque todos mis amigos tienen y está de fucking moda, entonces, ¿verdad? Básicamente es por eso que publiqué. Y yo dije, es mi gran oportunidad. Entonces, en diciembre abrieron este concurso y yo mandé uno de los cuentos más viejitos, de hecho. El cuento más viejo del libro es como del 2011. Y, y en diciembre recibí la noticia de que sí, de que me habían admitido y que querían ver como más, ¿verdad? Entonces empezamos como este proceso de revisión con un editor. Manuel Cantón es el editor del libro, súper buena gente, súper talentoso. Y de momento no había ninguna estructura, ni como te decía, no se trataba de ningún carro, sino que nada más dije, tengo alrededor de 8 cuentos. Ahora que los veo todos juntitos, qué miserable, qué horrible vida ha tenido este tipo, ¿verdad? Y dije, mira, me parece a mí que cuando ha pasado como algo suficientemente grave, al tiempo, no inmediatamente, sino como que unos meses después, se me ocurre contar esa historia, posiblemente como para poder organizarla en mi cabeza y eso. Y entonces, desde entonces he tenido, desde diciembre a este momento, he tenido como el acompañamiento de la editorial que me ha recibido súper bien y que ha estado súper anuente a todas mis necesidades y consultas, que como se imaginarán no son pocas. Y bueno, bajo la promesa que yo les creo, ¿verdad? De que va a seguir así, ¿verdad? O sea, como que por lo menos durante un año vamos a seguir trabajando juntos y después de ese año, ahí veremos. Ahí veremos. Ujú. Em, ¿Usted cree que Nogi sea un diminutivo de Nogiberto? Yo creo que estoy, pero completamente seguro. Y cuando llegó a los 18 años, él dijo, ma, es que así me dicen en el cole. Y entonces, ¡guau! Lo macheteó y lo dejó Nogi. Sí. Yo he visto grafitis de él, de hecho. ¿No has visto la primera? Nogi. Nogi, deje de estar rayando paredes. Sí hay, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Es cierto. Ese, ese diputado es un loquillo. Es un loquillillo. Em, si pudiera viajar en el tiempo, antes de empezar a escribir esto, ¿se pegaría un plomazo o se daría un consejo? Yo creo que me daría un consejo. Sí. ¿Cuál? Primero que todo, la aportación de armas, ¿verdad? Es un asunto muy delicado. No quisiera referirme a eso, levemente. Y luego, yo creo que es difícil como darme un consejo porque mi proceso es como es muy TOC, ¿verdad? Es como muy obsesivo. Entonces yo lo que me pregunto en este momento, por decirte algo, eh, hay cuentos que los he repasado. Hola Lucía. Lucía es una amiga filóloga que me ayudó también. Saludos, Lucía, que nos está viendo ya en casita. Hola Lu.
me ayudó a revisarlos como tal vez en una segunda revisión y después de esa segunda revisión de Lucía, yo regresé sobre ellos. Y, y lo que me he dado cuenta es eso, como que hasta una tercera lectura, por ejemplo, yo digo como, ok, aquí me parece que hay demasiada presencia del autor, ¿verdad? O sea, como que estoy hablando de mí y la historia se quedó a un ladito. No se me ocurre otra manera en la que yo pueda trabajar. Yo pienso que hay gente, no sé si es talento, pero digamos, como gente que es muy talentosa en eso, como que se da cuenta a la primera, ¿verdad? Como que dicen, ya, este texto es el que es. De hecho, tal vez incluso lo puedo alargar un poco más. A mí me pasa al revés, como que he hecho el texto, ¿verdad? Es como un cuerpo y luego tengo que hacerle como múltiples revisiones como para podar. Sí, Si el libro fuera un carro, sí. em, como el que usted escribe, Ujú. ¿en qué kilómetro de circunvalación cree usted que lo dejó botado? A mí ese carro, vamos a ver, sí, sí para ver si entiendo la pregunta. ¿Dónde tuvo que empujar el libro? Que usted dijo, "Ma, aquí me dejó botado este Ajá, libro, aquí tuve que bajarme y empujar". llegando al final, los últimos, es que, bueno, pasa algo muy curioso. El último cuento existía hace un ratillo y ya sabía que iba a ser el último. Yo sabía que era el final de algo. Yo sabía que eso terminaba con algo y ya lo conocía. Pero los anteriores a ese, sí hubo cosas, y sobre todo es algo que me di cuenta en el proceso de escritura, que, y por eso pienso que también es bastante vanidoso escribir. Me es más fácil cuando el autor, digamos, como el narrador de los cuentos, soy yo, con todas las letras, ¿verdad? Como claramente para el lector soy yo. Y este libro tiene por lo menos unos 3 intentos de hacer que el narrador sea otra persona. Eh, Esos fueron los más difíciles. Así como, ok, ¿cómo pensaría este ser humano? Y qué se preguntaría que no me estoy preguntando yo, ¿verdad? Y cómo vería esto y qué, dónde le dolería, ¿verdad? Y cómo se expresaría. Eso fue complicadísimo. Y siempre, inevitablemente, ¿verdad? Salen rasgos de uno, ¿verdad? Como que yo digo, bueno, esto es claramente yo hablando a través de este personaje. Pero había momentos donde no estaba muy seguro de qué era lo que ese personaje quería expresar o cómo lo expresaría o si tenía sentido hacerlo desde ese otro punto de vista. Ahí sí fue de bajarse, ¿verdad? Y sacar la gata y cambiar la llanta porque sí estuvo bastante pesado. Y bueno, incluso por suerte, ¿verdad? Vale la pena. Yo les recomiendo mucho tener amigos. Es como, no sé si tienen, pero a lo mejor se Si se pueden hacer de puede, uno. Sí, siempre que se pueda. siempre que se pueda tengan amigos a mano. Porque sí, en varios de esos sí tuve que pedir una mano, ¿verdad? Así como, hey, Venga, vean, empuje conmigo. venga, empuje porque yo no veo cómo esta cuestión va a llegar a donde tiene que llegar. Y, y por dicha sí, los hubo y están ahí debidamente agradecidos en los agradecimientos, pero sí hubo partes donde les tuve que decir, como, mira, necesito tomar tu cerebro prestado, ¿verdad? Y como ponerlo al servicio del texto porque yo no estaba muy seguro de para dónde iba. Capaz, digamos, como que sí sabía, o sea, como que sí sabía quién era el narrador, en qué circunstancias estaba y a dónde quería que llegara. Los mecanismos por los cuales ese narrador llega a donde tiene que llegar, esos sí fueron complicados. Ujú. Y, por ejemplo, las cosas que no caben en este libro y que están acumuladas ahí hechas un Ujú, puñito ujú, en una esquina del cuarto, ujú. eh, eventualmente se puede convertir en algo o va a esperar un toque que nos baje este trago amargo antes de entrarle al otro. Yo desearía hacerles daño ya, ¿verdad? Yo soy feliz de ver a la gente sufriendo y ojalá pudiera como sacar cosas más pronto. Eh, pero yo creo que sí vale la pena como reposarlo un toque. Sobre todo porque el, bueno, esto, sabes que no sé, tal vez no se lo he escuchado a ningún otro escritor, pero definitivamente alguien seguramente lo dijo, que es como que este cuerpo de textos en sí tiene como su atmósfera y como su vibra y como
su manera de colocarse en el mundo. Entonces como que estoy muy impregnado de eso. Tan es así, ¿verdad? Como que insoportablemente cuando me han invitado a algún cumpleaños recientemente, como que no puedo evitar ver las cosas en términos de ese libro, ¿verdad? Como, ok, mira, cómo funciona esta persona que me está hablando, ¿verdad? O cómo podría ser como que calce dentro de los cuentos que ya existen. Entonces, cualquier cosa que haga ahorita, yo pienso que va a tener esa energía y pienso como que hay que darle aire, como para ver que si luego empiezan como desde otro lugar. Aunque yo no sé, vos sabes que capaz que uno siempre termina escribiendo lo mismo siempre, siempre, siempre. O sea, como que uno nada más tiene como 3 cositas para decir y llega y somete a la gente hasta tortura por horas para poder contarlo de manera más prolongada, pero capaz que uno solo tiene como 3 cosas y ya si las dije en ese libro ya los dejo en paz, de verdad, se lo juro. Ahí les cuento en el otro si pude. Em, bueno, ya no tengo más preguntas. Ah, Em, ¿Cómo se puede conseguir? se puede conseguir en este momento sí, en preventa, que eso es mediante la página web de Editorial Orsay. El libro, no hemos mencionado cómo se llama el libro, ¿sabes? El libro se llama Pero ya nos Ultra. quedamos sin tiempo, entonces. Gracias. ¿Podemos más? No, dicen que no. Producción nos dice que no. El libro se llama All Track 1991 y está a la venta en la tienda Orsay. Entonces, en cualquier buscador ustedes pueden poner All Track 1991, les va a salir como tal vez en la tercera, cuarta búsqueda. Pero si ponen libro, entonces les sale en la primera. Y si ponen Orsay, que se escribe Orsai latina, les sale de fijo de primero. Entonces, a las personas en Costa Rica, Si no, tienen que pasear por 5 páginas de repuestos. yo pienso que sí. Y Lo que van a ver son carros bujías. y testimonios y señores mecánicos, ¿verdad? Así en YouTube explicando que es un AWD. Ok, sí. Entonces, si lo quieren adquirir ahorita, pues está en preventa, que es mediante esa página. Y si ponen la opción retiro en el domicilio del autor, es un castigo para mí, porque entonces me van a enviar los libros a mí desde Argentina impresos y yo tengo que ver cómo se lo hago llegar a usted. Y entonces nos va a poner en una situación tan incómoda que posiblemente haga un libro al respecto. Pero sí, eso es lo que podemos hacer. Digamos que las personas que les interese lo compren en línea en la página orsay.org, tal vez, / alltrack, barra inclinada alltrack. Y ahí se compra en línea y ponen retiro en el domicilio del autor. Me llegan a mí, posiblemente ya para el mes de agosto ya estén acá. Y yo me encargo de repartirlos, invitarlos a un cafecito a las personas que lo hayan hecho. Las personas que digan, pero ni a palos, yo no me voy a estar metiendo en ese link, ¿verdad? En ese enlace tan sospechoso. Eso definitivamente viene la reforma. Vamos a hacer una segunda impresión, que muy posible también ya esté para el mes de agosto. Y va a estar en diferentes puntos de venta que les estaremos comunicando a la mayor brevedad. Así que quédense pendientes a... Uh-huh. A mí. Sí. Y lo voy a repartir en el All Track 1991. Yo creo que no se puede de otra manera. Sí. A cada persona que compre en preventa puede subirse al carro. Tal vez no arranque o tal vez me tenga que ayudar a empujarlo, pero puede subirse al carro y ahí en tiempo real vivir la experiencia All Track limitada. Y acompañarlo a entregar libros. También me puede acompañar. De hecho, ahí caben como 6 personas, entonces 6 personas me pueden acompañar. ¿Serás tú el ganador? No, muchachos, yo me quiero bajar, hermano. No puede. Tenemos que ir a Zapote. Tenemos que ir a Tres Ríos, un toquecito. Pero yo vivo del otro lado y hay presa y yo... Viernes a las 5. Bienvenido. Está encerrada conmigo. Sí. No, y hiciste así como que tuviera cierre central. Tengo que hacer así en cada uno de los cierres. Más invasivo todavía. Exacto. Tiene que pasar por encima y sí. hacer... Pero de hecho como que se desabrocha el cinturón. Esto no debería decirlo porque la gente se va a poder bajar, pero se desabrocha el cinturón acá arriba y la gente tiende a hacer así. Entonces les va a ser súper difícil. Uh-huh. Pero sí, estamos trabajando en una experiencia inmersiva del libro, de que me acompañen en una presa. Uh-huh. Perfecto. Sí. Eso, gracias. Uh-huh. No, con gusto.
Yo espero que te suba el rating toda esta entrevista. De fijo, sí. Creo que después de esto ya más que merecedor de boina. Ay, Boina de sí. perro de taller de literatura. Gracias, sí. Sí, Esa la haremos llegar también. yo quería un ISBN y una boina, pero yo tengo entendido que la boina sí, por lo menos tenés que tener un taller literario. Ok, encima. Sí, pero pronto abriremos para enseñarles, no sé, alguna cosa. No crean, o sea, no, yo no voy a venir a un taller literario. Ujú, ¿Ya? ujú. Listos.